Consulta, vos sabes que, bueno, realmente que yo me considero ignorante ante esa palabra, pero la otra vez ya estuve escuchando. El tema de los latifundios, si podrías explicar un poquitito para la gente y para mí, porque con un poquito más de profundidad. O sea, ¿cómo se originó más o menos? Porque hasta ahora se usa y la otra vez escuché y me quedé con la duda. Sí, mira, yo no soy abogado, Alexis, pero creo que todos estos términos vienen de la época ya de los romanos, hace más de 2000 años. Roma se fundó como un país de agricultores, un reino en realidad al comienzo, pues fue una república, pues fue un imperio, y pasó en Roma lo que pasa acá y lo que pasa alrededor del mundo. A través de los años, las tierras se fraccionaban y luego se reconsolidaban en tierras más grandes. Yo viví ese proceso, por ejemplo, con el algodón en el Paraguay. Acá, por ejemplo, se repartían tierras en los años 70 y 80 y había una persona que se instalaba en un lugar allá en el norte de San Pedro y era el acopiador. Entonces, de estos minifundistas que tenían 5 a 10 hectáreas, él compraba. Y como les pagaba menos a lo mejor o les cobraba interés porque le daba productos y alimentos a lo largo del año, después le descontaba todo cuando le paga el algodón, se reconsolidaba la tierra porque cuando esa persona no podía pagar, el acopiador se hacía de esa tierra. Entonces el Mm. acopiador a lo mejor tenía una estanzuela de 50 hectáreas, pero a través de los años, con toda la gente que hacían default, digamos, lo que le debían al acopiador, el acopiador de repente con el tiempo tenía 1000 o 1500 hectáreas y se convertía ya en un estanciero. Mm. Bueno, ese proceso de extremo fraccionamiento de la tierra se llama fraccionar en minifundio. Minifundio es lo que hay alrededor de casi todas las ciudades del mundo. Se le llama cinturón verde también, ¿verdad? Si vos te vas acá, J. Augusto Saldívar, toda esta parte acá por Villeta, Capiatá, Itagua, toda esta parte donde la gente produce hortalizas, principalmente frutas, pero principalmente hortalizas, pueden tener una propiedad de 1 hectárea o 2 y sin embargo están produciendo muy buen dinero, algunos de ellos con tomate, con locote y con otras hortalizas. El concepto contrario es el latifundio. El fundo es la unidad productiva, la finca es el fundo. Lati viene de lato en latín, que es grande, latifundio. Entonces, en sí, latifundio solamente quiere decir una gran tierra de un propietario, Ya. pero mucha gente ya entiende como un acortamiento de la frase latifundio improductivo, porque en épocas digamos, del Imperio Romano tardío, cuando ya se incorporaban cada vez más esclavos de las áreas conquistadas y eso, eh, los senadores y demás gente se fue haciendo de tierras grandes que ya eran producidos con esclavos, era otro régimen completamente, y bueno, eso se llamaba latifundio. Y en Latinoamérica y en otras partes que fueron colonizados, imagínate que los primeros que fue el adelantado que vino Mendoza y en nombre del rey, ¿verdad? Toma cientos de millones de hectáreas, ¿verdad? En nombre del rey. Y bueno, después vienen los encomenderos, que ya tienen, la tierra se medía antes en legua. Una legua cuadrada es más o menos 1800 hectáreas, una legua cuadrada, y había gente que tenía 100 leguas, 100 leguas, tengo Hijo de 50 mil. leguas, tengo 40 leguas, y ahí se fue teniendo, ¿verdad? Después, en la época de Francia, el Estado se apropia de casi todas las tierras, se crea un sistema prácticamente socialista de que las tierras eran del Estado y el campesino o el productor producía sobre una tierra que no era suya. Se entendía un tipo de propiedad en el sentido que nadie me va a molestar acá en mis 10 hectáreas mientras yo produzco. O sea que eso es interesante porque mucha gente hoy por hoy te dice, sí, pero en la época de Francia todos tenían tierra. Y te hablan como si fuera que fue un periodo súper próspero, pero bueno, en clases de historia, según lo que me dijo un profesor historiador que le respeto mucho y creo que no habla al pedo, dijo que no era tanto así, era que cada uno tenía así unas cuantas hectáreas para preparar ahí, cultivar algo y ya está.
y la gente te quiere decir, te quiere usar como ejemplo de eso, y hoy por hoy vos ya no podés seguir con esos sistemas. Voy a tener que producir una cantidad de alimento, imagínate la diferencia de alimento que se produce hoy y que se produce en esa época. Es medio absurdo, pero bueno, supongo que parte de la ignorancia también decir eso. No, 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 la historia de la tierra en el Paraguay, la ecología política del Paraguay es muy interesante, probablemente muy diferente a muchos países, pero dependiendo con quién hablas, te puede contar con un tinte con mucho marxismo subyacente en el sentido de que la historia del Paraguay es una lucha de clase, Mm, o te puede decir la historia del Paraguay es una historia de guerra, o te puede decir la historia del Paraguay es una historia de grandes hombres. Hay distintas maneras de encarar la historia, pero el marxista te va a decir, siempre te va a decir es una cuestión de lucha de clase y exclusivamente de economía. Y notable entonces es que en la época de Francia la gente no era dueña de la tierra, el Estado era el dueño del 80% de las tierras en el Paraguay y se creaban las estancias de la patria, no estancias la patria, estancias de la patria, mm. que eran estancias del Estado, porque Francia le sacó las tierras a la iglesia, le sacó a la corona, le sacó a la élite española, peninsular, bueno, y después, bueno, en la época de Carlos Antonio comienza a aflojar un poquito, a vender un poco de tierras, especialmente a sus familiares, ¿verdad? Después viene la catombe de la guerra contra la Triple Alianza. Paraguay no solo pierde un gran territorio al norte del río Apa y al sur del Pilcomayo, sino que, y probablemente en la margen izquierda del Paraná, un poquito más discutible, pero no solo eso, sino con una tremenda deuda. ¿Y qué Mm. hace el Paraguay? Crea unas leyes en 1881, 83, unas leyes que permiten la venta de las tierras en el Paraguay. Y cuando Ah, estamos hablando de venta, estamos hablando de venta, Alexi. Esto se vendía en la bolsa en Londres. Por ejemplo, la industrial paraguaya era dueña de 2,5 millones de hectáreas, que iba desde Santaní hasta su centro de operaciones que estaba en Tacurupucú, en Itaquirí, Alto Paraná. mm. Varte y compañía allá en Itapúa tiene 1,000,000 y pico de hectáreas, y la Mate Laranjeira 1,000,000 más o menos en el norte, en San Pedro Norte y en Concepción. Entonces, en esa época se favoreció a estas empresas extranjeras con la idea de que entre dinero al Estado y pueda funcionar el Estado.